Dios les bendiga. Mi nombre es Luis David, soy líder del Comité de Evangelismo de la Iglesia Pentecostés del Barrio La Floresta y esta noche quiero hablar acerca de un tema que me ha llamado la atención porque se presenta a veces en mi empleo y es: ¿será posible ser cristiano en esta época, en pleno siglo XXI? Entonces, de pronto, usted conozca alguna persona que es cristiana o evangélica, tal vez como lo quieras llamar, y de pronto es de que la persona tiene un comportamiento diferente, que hay cosas que no hace, otras cosas que tú no haces y que nosotros sí hacemos, y de pronto dices, bueno, es porque va a la iglesia, es un religioso, pero tal vez dentro de ti o cuando estás solo te preguntas, ¿será posible que alguien sí cambie, que alguien sí haga correctamente las cosas que dice la palabra del Señor? Y pues déjame decirte de que sí es posible. Yo soy cristiano y te digo que sí es posible seguir la palabra de Dios correctamente. Normalmente nosotros sabemos de que cometemos errores, sean pequeños, sean grandes, todo el mundo comete errores y nadie te va a refutar eso, porque cada ser humano estamos predispuestos a cometer errores y en ocasiones nos excusamos en que somos seres humanos cuando cometemos errores. Resulta que de la misma manera es el pecado. Es ley que las personas cometan errores y también es ley de que nosotros cometamos pecados. Está en nuestra naturaleza como seres humanos. Lo que dice en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 2. Este versículo nos dice de que hay una ley de pecado que está en nuestros miembros, pero que hay otra ley más fuerte que es la del Espíritu que nos ha libertado de la ley del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley que nosotros estábamos como la de cometer errores, que es igual a de cometer pecados, esa ley que nos domina a nosotros, hay otra ley más fuerte que es la del Espíritu que nos liberta de esta otra ley. En pocas palabras quiere decir de que cuando nos sometemos a la ley del Espíritu ya no estamos bajo la ley del pecado, lo que nos libra de este común entre los seres humanos de estar obligados a cometer errores, y hablando de este tema que nos obliga a cometer pecados. Este versículo de la palabra nos da la garantía de que si entramos al camino del Señor y empezamos a vivir conforme a la justicia de Dios, vamos a ser libres de esa ley, o sea que ya no vamos a estar en el común de todas las personas de que siempre vamos a cometer errores y que no hay nada que hacer al respecto. Otro versículo de la palabra del Señor que nos habla de este tema es el que está en Romanos capítulo 8 versículo 10, que nos dice que si Cristo está en nosotros, nosotros estamos muertos al pecado y vivos para el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que está muerta, por más que lo movamos, lo sacudamos, le golpeemos, no va a sentir nada, ni siquiera se va a mover, no va a tener ninguna reacción. De esta misma manera, cuando Cristo está dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra forma de ser queda muerta a causa del pecado. Así que si el Señor está obrando en nuestra vida, por más que vengan tentaciones, por más que entremos en situaciones complicadas, no van a tener ninguna influencia sobre nosotros el pecado, porque Cristo está en nosotros. Y nosotros sabemos de que Jesucristo es Dios. El libro de Colosenses capítulo 1 versículo 15 nos dice de que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. O sea que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, literalmente tenemos a Dios en nuestro corazón. Es el único que nos da la fuerza, la capacidad y la posibilidad de poder ser libres del pecado, porque de otra manera sería imposible. Nosotros mismos por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Y resulta que, bueno, de pronto puedas decir, es que yo conozco un cristiano, un evangélico que ha cometido este error y este otro. Eso es algo que puede pasar, porque en momentos nos podemos tal vez descuidar o nosotros decidimos tal vez entrar en algún pecado, pero para podernos sostener delante de la presencia del Señor tenemos que permanecer llenos del poder del Espíritu Santo. Hay momentos que sí, como cristianos tenemos tal vez subidas y bajadas, de pronto nos alejamos un poco del Señor y en esos momentos es que somos más propensos a tal vez cometer un error. Pero si mantenemos llenos de la presencia del Señor, no va a haber posibilidades de que cometamos errores. Tal vez algún creyente se sienta de pronto decaído, desilusionado, porque normalmente comete cantidades de errores y hay algo que sucede, es que a veces son los mismos.
Y ahí es cuando se vuelve más complicado, porque creemos que esa misma cosa que nos ha vencido repetidas veces no la vamos a vencer otra vez. Pero si nosotros nos llenamos del Señor partiendo desde estos versículos, vamos a tener presente de que nosotros ya estamos muertos al pecado. O sea que el pecado no va a tener ninguna influencia en nosotros. Así que el secreto para llevar una vida cristiana conforme a la voluntad del Señor, y como lo dice la palabra, por difícil que nos parezca a nosotros cuando lo miramos desde afuera, el secreto es permanecer siempre llenos del Espíritu Santo, tener a Dios en nuestro corazón y que sea Él el que obre a través de nosotros y que no sea nuestra humanidad obrando en las cosas de este mundo. Así que si de pronto tú te preguntas que es imposible seguir al Señor, esta es la respuesta: ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y si eres creyente y tal vez has tenido altibajos, errores, pecados, tienes que vivir partiendo desde estos versículos, de ser lleno de la presencia del Señor, ser lleno del Espíritu Santo y renovar esta experiencia continuamente, la mayor cantidad de veces que sea posible, y vas a ver de que tu vida va a cambiar completamente. Dios les bendiga.